Y las elecciones del año 2023, que nos ponen en evidencia un problema de identidad nacional y de conciencia nacional. El problema surge como consecuencia de la obra dañina y destructora de un sistema que es imperante en nuestro país, contra nuestro país, contra el pueblo argentino, contra la nación argentina. El tema de la identidad. Ahora hubo elecciones presidenciales en el año 2023 y miremos lo que son las cosas. Va a haber elecciones en uno de los clubes de fútbol más importantes de nuestro país, en Boca Juniors. Y Riquelme dice, bien, muy bien, dice Riquelme, yo amo mi país. Excelente Riquelme, dice, yo amo mi país y amo mi club. Y estas elecciones son muy fáciles, son las más fáciles de todas. Hay que elegir entre los que queremos preservar a nuestro club y los que quieren usar al club para la política de ellos y entregárselo a capitalistas extranjeros. Riquelme lo dice con mucha claridad. Es una cuestión de identidad y de conciencia. A la hora de definir la identidad, los argentinos, que tenemos como primer caudillo argentino del litoral, de la región del Río de la Plata, el Río Uruguay, el Río Paraná, de Asunción a Buenos Aires, la banda oriental, la banda occidental, tenemos el primer caudillo argentino, Hernandarias, a fines del 1500, principios del 1600. Después tenemos la aparición de clases propiamente nacionales, los estancieros que producen ganado doméstico, trabajan la producción de la carne para el mercado interno y para vendérselo a Brasil. Y los artesanos, los que producen artesanías en las provincias del interior, fundamentalmente indígenas y criollos. Un sistema económico que poco a poco empieza a integrar a españoles, indígenas y criollos en el contexto de una evangelización y educación promovida por la Iglesia Católica, y eso le da fisionomía a la sociedad local. Y empezamos a tener, nuestros compatriotas de entonces empiezan a tener una identidad propia, una conciencia propia, que es distinto a ser español. Nosotros tenemos ancestros españoles, europeos, asiáticos, pero nosotros, como bien dijo José de San Martín, serás lo que hay que ser, si no serás nada. Nosotros somos argentinos. Los españoles llegaron a América en 1492. ¿Por qué llegan los españoles a América? Bueno, desde miles de años había una ruta comercial que vinculaba a la China y la India con Palestina. Las caravanas iban desde China y desde India, pasando por la antigua Persia hasta llegar a la zona de Palestina, de Siria. Posteriormente, en la época de los romanos, también los césares tenían su vínculo comercial con China y con la India. Y después vienen los árabes que conectan y extienden ese camino, esa ruta comercial desde China e India a través de Asia y la hacen llegar por el norte de África hasta España. El problema surge cuando los turcos otomanos ocupan Siria y en su confrontación dura con los europeos cortan esa ruta de miles de años atrás, una ruta que está relatada, expuesta, descrita en los propios evangelios. Recordemos que los magos llegan de Oriente siguiendo una estrella y llegan a Belén, al nacimiento de Jesús, nuestro amado Maestro. Desde Oriente viene la caravana comercial que también trae la tradición espiritual. Cuando los turcos otomanos ocupan Siria, las ciudades marinas italianas, Pisa, Génova, Florencia, Venecia, que eran las encargadas de enviar barcos hasta la costa de Siria, recoger las especias que además de para darle gusto a la comida la conservaban. Cuando los turcos otomanos ocupan Siria, ya las naves italianas no pueden recalar ahí, se interrumpe el comercio y el circuito financiero europeo se empieza a quedar seco porque esa actividad comercial con Oriente dinamizaba las finanzas y la economía europea. Entonces es una cuestión de vida o muerte encontrar otra ruta alternativa. Y ahí aparece Cristóbal Colón, un almirante, un cartógrafo, un lector apasionado del viaje de Marco Polo a China por tierra, ¿sí? Colón leía la Biblia, Colón leía el libro de Marco Polo
de su viaje a China. Y ahí aparece Américo Vespucio, un comerciante que quería ser cada vez más rico, florentino, de las ciudades marinas, ambos dos. Las ciudades que comerciaban antes con Oriente y que ahora buscaban una alternativa. Y entonces se hace el viaje a través del Atlántico porque hay modificaciones en la navegación que lo permiten. Primero se inventa el timón, porque antes los europeos navegaban solo en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo con las naves a remo. ¿Sí? El remo servía para propulsar, para impulsar la navegación del barco y además para dirigir, para determinar la dirección. Se crea el timón, después se crea la brújula y finalmente aparecen las carabelas, la vela que gira y se puede navegar con todos los vientos, en todas direcciones. Entonces los europeos se atreven abiertamente a navegar el Atlántico. Había estado el antecedente de los vikingos, pero los vikingos tenían naves a remo, pasaron por Islandia, Groenlandia, llegaron, se dice que hasta la isla de Terranova, pero no tenían las condiciones de navegación para sostener algo así, y entonces en el año 1000 a.C. esas incursiones quedaron en la nada. Finalmente, a fines del 1400, cuando ya los europeos cuentan con otras condiciones para la navegación, con el timón, con la brújula, con las carabelas, se atreven al mar Atlántico y finalmente llegan a América en 1492, un continente que había recibido la inmigración asiática desde 10.000 años atrás y que fue poco a poco poblado a través de los asiáticos que cruzaban por el estrecho de Bering y fueron desarrollando las distintas sociedades que encuentran los españoles. Esos españoles que al mezclarse con los indígenas generan al criollo. Y entonces se empieza a ver durante 350 años un amasar de población entre españoles, indígenas y criollos que es la semilla de lo que hoy es la nación argentina. ¿Por qué? Porque hubo una integración social. Esa integración social fue permitida, fue desarrollada gracias a la intervención de la Iglesia Católica, que ya cuando Colón llevó indígenas americanos a Europa para ser vendidos como esclavos, la Iglesia intervino y los devolvieron, y se determinó que los indígenas serían buenos leales a la corona española merced a la cristianización. Eso fue una manera de insertar a los indígenas en la nueva sociedad y protegerlos para que no fueran eliminados, a diferencia de lo que sucedió en América del Norte, donde los indígenas fueron completamente eliminados por los anglosajones. Entonces, esa identidad argentina que estamos definiendo a partir de la raíz indígena, española, criolla, que se va consolidando después con los inmigrantes italianos y del resto de Europa, de Asia, yugoslavos, rusos, sirios, japoneses, chinos, coreanos, a principios del 1900, a lo largo de todo el siglo XX y hoy en día hasta el 2023 inclusive, siguen llegando inmigrantes que se van mezclando con nosotros, porque la clave, lo que da tremenda legitimidad a la nación argentina, es esa política de integración. De los que llegan acá son nosotros, y en el nosotros nos vamos construyendo, nos vamos creando un horizonte propio, común, colectivo, que es la patria de la que formamos parte.